Buenas noches. Qué bueno que podemos compartir un momento como el que vamos a compartir en el día de hoy. Vamos a escuchar, a nutrirnos de un hombre que viene con una larga trayectoria, sobre todo en el campo académico y en el campo político. Hoy, Fundación Global Democracia y Desarrollo se siente muy contenta, muy complacida de compartir con él parte de sus conocimientos y sus experiencias en el mundo político en su país natal. Esta noche tendremos la conferencia Las Izquierdas Latinoamericanas en los Nuevos Tiempos, que nos va a presentar una persona que es candidato a la presidencia de la República por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Quiero que le demos una cordial bienvenida aquí al país a Hugo Martínez. Y por supuesto, agradecerles la presencia de todos y cada uno de ustedes, a los miembros de las altas cortes que están aquí esta noche con nosotros, a los señores senadores, a los diputados, dirigentes políticos de muchas agrupaciones políticas en la República Dominicana, los académicos, abogados, y un público muy selecto que nos acompaña en el día de hoy. Este acto cuenta con la presencia del presidente de Fundación Global Democracia y Desarrollo, expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Agradecemos también la presencia de todos y cada uno de ustedes, en especial a don Hugo Martínez, quien es candidato presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, y quien va a compartir con Natanael Concepción, que es el director del Observatorio Político Dominicano de Fundación Global Democracia y Desarrollo. La dinámica que vamos a desarrollar en el día de hoy, Natanael Concepción va a hacer la presentación de nuestro distinguido invitado. Inmediatamente después nos presenta la conferencia Las Izquierdas Latinoamericanas en los Nuevos Tiempos, y al final, si alguno de ustedes tiene alguna duda, quiere que le aclare algún concepto que haya emitido nuestro distinguido visitante, entonces él le va a responder al final de la conferencia. Así es que para hacer la presentación de Hugo Martínez, invitamos a Natanael Concepción. Muchas gracias, Omar. Muy buenas noches a todos. Señor presidente Leonel Fernández, presidente de la Fundación, expresidente de la República, don Hugo Martínez, legisladores, funcionarios, embajadores, académicos, abogados, amigos todos. Hoy es un día sin duda muy importante para la Fundación, porque tenemos la oportunidad de dialogar sobre un tema que es central en la reflexión de FUNGLODE. FUNGLODE es un centro de pensamiento, como todos sabemos, que reflexiona sobre los fenómenos globales y su impacto local, pero que nunca ha olvidado que es parte de América Latina. Y desde los inicios de FUNGLODE ha habido una reflexión permanente sobre el tema de América Latina. Y de hecho, para solamente citar algo muy reciente, el presidente Fernández recientemente, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, acaba de dejar inaugurado un foro que busca justamente reflexionar sobre cuál es el espacio de América Latina en el mundo. Es decir, que constantemente el tema de América Latina ha sido objeto de estudio, y además esta Casa del Pensamiento siempre ha estado abierta a recibir personalidades que nos permitan entender los fenómenos globales, que nos permitan entender temas de coyuntura, y no cabe duda que hoy tenemos un tema de coyuntura muy importante y un actor que tiene toda la capacidad para hacerlo. Cuando vemos la hoja de vida de don Hugo, nos damos cuenta de que la hoja de vida de él y de la organización a la que él pertenece es un poco la evolución de lo que ha sido las izquierdas en América Latina. Él pertenece al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que, como sabemos, tuvo que afrontar los desafíos que afrontaron las izquierdas en América Latina cuando el camino electoral estaba cerrado y había que buscar otras vías para lograr el cambio o la revolución en la sociedad. El Frente Farabundo Martí vivió esa etapa, pero luego, cuando se firma el Acuerdo de la Paz y se permite la participación en democracia, el Frente Farabundo Martí logra participar en las elecciones y logra establecer a partir del 2009 un ciclo electoral que ya tiene 2 presidentes, y que don Hugo probablemente sea el tercer presidente de ese ciclo, ¿no? Entonces, justamente,
esto es un momento muy importante porque, como digo, la misma organización del refleja esa evolución y además porque hoy día se discute si la izquierda está de salida, si hay un momento de crisis para la izquierda. Y bueno, y la verdad que cuando uno ve que ha ganado López Obrador en México y ha ganado Bolsonaro en Brasil, uno se da cuenta que hay cambios de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, que quizás el fenómeno es un poco más complejo, pero quien tiene, insisto, por su trayectoria de vida y académica, es una persona que ha asumido la política como una causa, que desde joven se enlistó en los grupos estudiantiles del Frente Farabundo Martí en la universidad, luego de ahí estudió en su país, estudió en la Universidad de Toulouse de Francia sobre temas de administración y recursos humanos y ha pasado por varias posiciones públicas, ha sido canciller, fue diputado, es una persona con una vasta experiencia y, como digo, su propia trayectoria de vida ilustra ese desafío, esa lucha por la democracia, por el bienestar, que creo que sin duda, combinada su capacidad de experiencia con su capacidad académica, con su trayectoria política, creo que tendremos hoy una perspectiva muy interesante de esta pregunta sobre dónde está la izquierda en América Latina, cuáles son los desafíos que tiene y quién mejor que nuestro invitado, don Hugo Martínez, para ello. Así que pido que le recibamos con un fuerte aplauso y es usted muy bienvenido aquí a Comunidad. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al presidente Fernández y a la Fundación por darnos esta oportunidad, pero también quiero saludar a los señores senadores, diputados, diputadas, representantes de las Cortes, al cuerpo diplomático acreditado en República Dominicana y a todos los amigos y amigas que nos acompañan esta tarde. Saludo también de manera especial al presidente del Parlamento Centroamericano y a diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano que nos acompañan. Bueno, hablar de la izquierda latinoamericana en los nuevos tiempos ya es por sí un desafío, y hacerlo frente a ustedes, que son personas con una larga trayectoria y con un ejercicio intelectual sobre el tema bastante profundo, ya es un doble desafío. Sin embargo, pues me gustaría comentar en primer lugar algunos elementos de contexto que no solo tienen que ver con la izquierda latinoamericana, sino que tienen que ver con los partidos políticos y los sistemas políticos en el mundo. Y es que atravesamos un momento en el cual, con más profundidad que en otros momentos, hay un cansancio de las poblaciones, de las sociedades, en términos generales, respecto a los partidos políticos y a los sistemas políticos. No solamente en El Salvador, no solamente en Latinoamérica, puede ser que haya algunas excepciones en Latinoamérica, sino totalmente en el globo. En el mundo hay esa situación en la cual, por diversas razones, la población está expresando un descontento, un cansancio con la forma tradicional de hacer política. Pero al mismo tiempo que atravesamos ese momento, atravesamos un momento muy peligroso en el cual ese cansancio, ese descontento puede ser capitalizado por sectores extremistas y populistas que pueden llevar a las sociedades y a los países a una aventura que todavía no tenemos claro cuál será. Y como he sido diplomático, no quisiera poner ejemplos de América Latina, pero voy a poner un ejemplo que ocurrió ya hace varios años y que refleja esa situación de cansancio, esos movimientos que se crean alrededor de esa situación de cansancio, pero también que refleja que muchas veces la medicina que queremos implementar para el problema o para la enfermedad que están viviendo nuestros sistemas políticos a veces puede ser peor que la enfermedad. Y yo pongo el ejemplo de Egipto. Egipto de Mubarak, cayó Mubarak en la primavera árabe. Y esa primavera árabe era la expresión del descontento, no solo en Egipto, sino en otros países de esa región del mundo, sobre cómo se estaban llevando las cosas en esos países. Pero ¿qué sucedió?
todo ese movimiento que se gestó en buena medida en redes sociales, etcétera, fue un movimiento que no fue capaz de sostenerse y de garantizar la presidencia de Egipto, y llegaron como consecuencia de esa ruptura, de ese derrumbamiento, los hermanos musulmanes. La visión más extremista del Islam llegó a gobernar Egipto. Y Egipto no se repone todavía de esa situación. Entonces, es claro que si bien es cierto, hay ese descontento, también es cierto que hay personajes populistas, extremistas, movimientos populistas, extremistas, que se pueden subir en esa ola, que pueden capitalizar ese descontento, pero que pueden llevar a nuestras sociedades y a nuestros países a una situación compleja, a una situación de dificultad mucho mayor de la que estamos atravesando. Y precisamente una de las razones por las cuales yo decidí participar en una candidatura presidencial en El Salvador fue esa, porque hay en El Salvador esas expresiones de descontento, de molestia sobre el desempeño de los sistemas políticos y de los partidos políticos en el país, pero en El Salvador hay un agravante, que nosotros tenemos una institucionalidad relativamente joven. Nuestra institucionalidad data de la firma del Acuerdo de Paz hace unos 26, 27 años. Y esa institucionalidad corre el peligro de derrumbarse si no sabemos cuidarla y si no sabemos gestar los cambios desde dentro de la institucionalidad. Entonces, como una persona que cree en las instituciones y que cree también en los partidos políticos como parte de la institucionalidad, decido participar para buscar ese cambio, buscar ese replanteamiento, no solo del sistema político salvadoreño, sino en particular de mi partido político, que es un partido político con una tradición de izquierda desde su fundación, con una tradición de vínculo con la sociedad, con la población desde su fundación, y es que el partido mismo surge en aquellos momentos como una alianza de diferentes sectores sociales. Y es un partido que ha mostrado una versatilidad muy grande en los diferentes momentos que le ha tocado vivir. Imagínense ustedes, es un partido que surgió como una alianza de esos sectores sociales y que se vio obligado de impulsar la lucha de autodefensa del pueblo, porque en un momento determinado en El Salvador solo había 3 caminos: o irse del país, o dejarse asesinar por la represión y la persecución política, o emprender una lucha de autodefensa del pueblo. Ninguno de esos dirigentes del FMLN tenía experiencia militar y tuvieron que adaptarse a ese momento. Pero después de la firma del Acuerdo de Paz tuvieron que readaptarse a un momento ya de lucha política electoral. Y una lucha política electoral donde a todos se nos dijo, bueno, tienen que jugar con estas reglas del juego, con las reglas electorales, pero que ya en algunos países que se han ganado elecciones, que se ha jugado con esas reglas del juego, pues ahora algunos sectores intentan jugar con lo que llamamos la judicialización de la política. Es decir, como siguen ganando con las reglas del juego electorales, entonces vamos a buscar otra manera para que no sigan ganando los partidos progresistas y los partidos de izquierda en América Latina. No estoy haciendo una afirmación de manera categórica y general, pero es una afirmación aplicable a algunos de los casos. Entonces, ya hablando de cómo es el reto que se nos plantea, cómo es el desafío que se nos plantea en este nuevo contexto en el cual tenemos esa crisis de credibilidad de los sistemas políticos, de los partidos políticos, tenemos un problema de judicialización de la política, tenemos un problema en el cual también, precisamente por el desafío que plantea ganar elecciones, las elecciones se ganan con votos, pero se ganan con campañas electorales. Las campañas electorales requieren publicidad, requieren financiamiento, etc. Y es ahí donde los partidos de izquierda tienen que tener cuidado de moverse en una línea muy delgada que los puede llevar
a una situación de dificultad con el tema del financiamiento de las campañas políticas electorales. Pero yendo a la esencia de los partidos progresistas en Latinoamérica, bueno, ¿qué es ser progresista y qué es ser de izquierda? No voy a ir a una definición clásica, sino que voy a ir a algunos hechos que me gustaría mencionar. Primero, es importante que como personas progresistas de izquierda sepamos pensar e interpretar la historia general y no solo partes de ella, ¿verdad? Porque somos muy dados a agarrar una parte de la historia y con esa parte de la historia construir nuestro análisis. Pero segundo, y más importante porque me parece un asunto más de fondo, es que nosotros debemos de estar claros siempre de que se puede lograr el progreso de cualquier individuo y se puede romper el determinismo histórico que algunos sectores le han asignado a diferentes actores en nuestra sociedad. Dicho de otra manera, el determinismo de que una persona que nace pobre tiene que morir pobre. Ese determinismo tenemos como partidos progresistas que romperlo y mantener enarbolada la bandera de rompimiento de ese determinismo, porque es uno de los factores clave que nos hacen diferenciar con un enfoque de derecha o de algunos ideólogos o algunos analistas de derecha que dicen de manera velada algunas veces, pero de manera clara otras veces, que eso es así, que ya la sociedad está estructurada así y que no se puede hacer nada para cambiar a la sociedad. Entonces, ese para mí, más que una definición de un encajonamiento clásico de qué es ser de izquierda, qué es ser socialista, qué es ser socialdemócrata, es un asunto fundamental que debemos nosotros de responder y apelar a ese carácter revolucionario en la interpretación de un partido progresista o un partido de izquierda, que se plantea actuar sobre el presente para cambiar las cosas y para romper con ese determinismo o para romper con esas abismales desigualdades que existen en nuestras sociedades. Ahí pienso yo que hay un planteamiento de fondo y que a mi juicio solo la izquierda en sus diferentes expresiones, los partidos progresistas, son los que pueden ser capaces de cambiar ese esquema. Pero para cambiar ese esquema no basta con un enfoque en lo social. Yo siempre digo que me siento orgulloso de haber sido parte de un gobierno que ha legado en El Salvador un sistema de protección social universal. Pero todos sabemos que no es suficiente para romper con esas exclusiones y con ese determinismo. Es necesario también apostarle a la generación de empleo y al crecimiento económico. Si no generamos empleo, si no hacemos crecer la economía, no vamos a tener los recursos para financiar los programas sociales que al mismo tiempo pueden coadyuvar, pueden detonar esos desarrollos que necesitan nuestras sociedades al tener personas más capacitadas, mano de obra más calificada, con un nivel de educación, con un nivel de salud mayor, y entonces eso nos lleva a un enfoque integral donde precisamente ser de izquierda es luchar por el progreso, luchar por la libertad, pero también luchar por la igualdad, por la equiparación de oportunidades de los diferentes sectores de nuestras sociedades. Ahora, hay una situación que atravesamos los diferentes partidos de izquierda en los momentos que llegamos al gobierno en los diferentes países. ¿Con qué nos encontramos? Y esto es muy importante ponerlo sobre la mesa, porque no es un asunto de manual, no es un asunto de que las izquierdas tienen un programa histórico, una plataforma histórica y que la van a ir a implementar con la mesa pareja. O sea, los partidos de izquierda que llegaron al gobierno en las décadas anteriores se encontraron con
los efectos más nefastos de los modelos neoliberales que se vinieron implementando. Entonces la disyuntiva, a veces no racional, pero sí automática de las izquierdas, ha sido en esos momentos, bueno, ¿qué hacemos? Comenzamos a corregir, comenzamos a atenuar el impacto de los modelos neoliberales que han acentuado las desigualdades, o comenzamos a implementar un proyecto histórico, una plataforma histórica que como partidos de izquierda tenemos. Y el problema central ha sido de que muchas veces la urgencia que plantean las personas que fueron privadas de sus pensiones, las personas que fueron privadas de servicios públicos que se les daban, es una urgencia tal que hizo que los gobiernos de izquierda se enfocaran unilateralmente en ese aspecto y no dedicaran el tiempo para desarrollar la plataforma histórica. Pero hay un elemento que le agrega complejidad a esto. No solo es administrar esos renglones torcidos o esos efectos nefastos del modelo neoliberal. No solo es tratar de implementar una plataforma de izquierda, sino que también es actualizar los métodos de lucha, los estilos de trabajo y la vigencia del pensamiento de izquierda a un siglo XXI que es muy diferente a el siglo XX en la mitad o en la segunda mitad de ese siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante esa crisis de los partidos, de los sistemas políticos, la izquierda tiene que repensarse también. Y a veces nos planteamos el camino más fácil, diciendo, bueno, aquí la única opción es revisar y cambiar totalmente el proyecto histórico que tenemos como partido progresista o como partido de izquierda. El problema con eso es que en el momento que se cambia ese proyecto histórico, se deja de ser lo que era ese partido político y ese proyecto de izquierda. Entonces es importante también tener en cuenta que la adaptación a los nuevos tiempos no significa obligadamente un cambio en el programa histórico o en el proyecto histórico de un partido político determinado. Yo siempre digo que debe ser así como el bambú, ¿no? El bambú tiene un tallo muy firme que difícilmente se quiebra, pero tiene un follaje que es flexible cuando hay tempestades, cuando los tiempos cambian, y el bambú para mí es los valores, los principios históricos de una fuerza política determinada. Si los cambia, deja de ser esa fuerza política, puede ser otra, igual, mejor, peor, no sé, pero si los cambia, deja de ser esa fuerza política. Pero lo que sí debe de cambiar y debe adaptarse es a los nuevos tiempos que estamos viviendo, a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, a que no podemos enfocarnos únicamente en el desarrollo social si no logramos, como decía, el crecimiento de la economía, la generación de empleo, etc. Y eso nos plantea un enfoque más integral de cómo nos adaptamos a los nuevos tiempos que estamos viviendo y cómo en esos nuevos tiempos que estamos viviendo mantenemos vigentes algunos principios básicos, rectores, fundamentales de los partidos progresistas y de izquierda en nuestras sociedades. Por ejemplo, yo les digo franca y abiertamente lo que nos pasó en marzo de este año en las legislativas y municipales a nosotros. La gente nos venía diciendo, miren, se está debilitando el vínculo entre ustedes y nosotros, se están burocratizando, la atención que dan los servidores públicos en una administración de izquierda deja mucho que desear en calidad y en calidez. Y no escuchamos a tiempo esos reclamos, esas peticiones, y la población decidió golpearnos la mesa el 4 de marzo y tuvimos uno de los peores resultados electorales en nuestra historia, en las legislativas y municipales. Entonces, ahí queda claro que si perdemos esa esencia de vínculo con la gente, si perdemos esa cercanía con la gente, perdemos esa perspectiva de izquierda que tenemos. Y como suelo decirlo en El Salvador, entre más cerca estemos de la gente, más cerca vamos a estar
de la victoria electoral y de un buen gobierno, porque un buen gobierno, un gobierno sabio, saca su parte de su sabiduría de la gente. Y eso es algo que nosotros hemos tenido que comenzar a corregir. Pero no solo en ese campo de la cercanía, sino también en el campo de cómo enfrentamos la lucha contra la corrupción. Nosotros fuimos los partidos de izquierda los abanderados por años de la lucha contra la corrupción. Y ahora resulta que porque se hace una investigación, porque se señala a alguien, nos ponemos a la defensiva, en lugar de decir, bueno, que se hagan las investigaciones, por supuesto, en el caso de El Salvador, respetando los dos principios constitucionales básicos, presunción de inocencia y debido proceso. Pero cada uno de nosotros debe responder por sus actos, y eso debe ser una regla fundamental en nuestro ejercicio para no entrar a la defensiva y para estar siempre a la altura de los principios que defendimos como partidos de izquierda o como partidos progresistas en nuestro país. Entonces, estamos frente a esos, por lo menos, 3 desafíos que simultáneamente debemos enfrentar los partidos de izquierda en Latinoamérica y quizás en el mundo. Número 1, si estamos en el gobierno, cómo corregir, cómo enfrentar, cómo atenuar esos daños, esos renglones torcidos del neoliberalismo. Pero al mismo tiempo, cómo tratar de comenzar a implementar un proyecto programático de izquierda, que pasa también por la educación, pasa también por la concientización de la gente. Y al mismo tiempo, adaptar nuestros métodos, nuestros estilos de trabajo, nuestra lucha a los nuevos momentos que está viviendo nuestros países y nuestras sociedades. Yo quisiera ir terminando con qué estamos proponiendo para lograr lo que decía nuestro amigo aquí de un tercer gobierno del FMLN. Yo soy ya una tercera generación dentro del FMLN. Ya, si tomamos a Chafik, a Sánchez Serén como una primera generación, al vicepresidente Ortiz como una segunda generación, a Gerson como una segunda generación. Yo soy una tercera generación y me ha tocado enfrentar ese desafío que se expresó en las urnas en marzo de este año. Entonces, hay un sentimiento, a pesar de todos los logros sociales que se han tenido, de todo el sistema de protección universal que se ha hecho, precisamente por la propaganda que ha hecho la derecha, etcétera, hay un sentimiento casi como que no se ha hecho nada, ¿verdad? Y tenemos que remontar eso y lo estamos logrando. En primer lugar, siendo claros, y esto quizás les va a sonar familiar, pero yo he decidido plantearlo de esa manera porque me parece una formulación que recoge la situación que estamos viviendo. Nosotros como partido de izquierda debemos de sentirnos orgullosos de los logros que hemos tenido en estas 2 administraciones y debemos retomarlos y seguir haciendo esas cosas que se han estado haciendo bien. Por ejemplo, los programas sociales. Cuando yo iba a la escuela pública, algunos de mis compañeros en los primeros grados dejaron de ir porque no tenían zapatos, no tenían útiles escolares, no tenían cuadernos y tenían que ayudar a sus padres en las labores agrícolas. Ahora ningún niño o niña en El Salvador puede dejar de ir a la escuela por falta de implementos escolares. De igual manera, las tasas de mortalidad materno-infantil en nuestro país eran altísimas. Ahora han sido reducidas a su mínima expresión. Hemos tenido reconocimientos de ONU Mujeres, de UNICEF, etcétera, por el avance que hemos tenido en ese campo social. Hemos reducido el analfabetismo a un dígito y estamos a punto de declarar al país libre de analfabetismo. Nosotros damos por descontado saber leer y escribir, pero yo siempre pongo el ejemplo, supongo que aquí no muchos hablan mandarín, pero pongo el ejemplo que cuando le ponen a uno un rótulo, una expresión en mandarín,
uno no sabe qué dice ahí. Pues eso le sucede a cada persona que no sabe leer y escribir con nuestro alfabeto, con nuestras palabras, etc. Y no se valora suficiente ese resultado, ese logro que hemos tenido. Los avances en seguridad, la reducción de los homicidios en un 50%, los avances en el empoderamiento y la protección de los derechos de las mujeres, con un programa muy exitoso que se llama Ciudad Mujer, que incluso se está implementando en otros países de América Latina. Entonces, ¿por qué no sentirnos orgullosos y por qué no reafirmar la decisión de que esas cosas que se han estado haciendo bien hay que seguirlas haciendo? Pero el segundo postulado nuestro es que ciertamente hay cosas que no se hicieron como la población las esperaba. Ya les decía yo el tema de la cercanía. Pero también nosotros hicimos una focalización de los subsidios. Y con esa focalización del subsidio de la energía eléctrica dejamos afuera a gente muy pobre que necesitaba el subsidio. Y este es un desafío que discutíamos con Rebeca Greenspan, que hoy está en la Secretaría General Iberoamericana, porque las estadísticas son así. Nosotros podemos sacar a alguien de la pobreza, pero subirlo inmediatamente a la línea superior a la pobreza extrema. Y eso no quiere decir que esa persona no esté vulnerable. Y con una medida como la focalización del subsidio, lo que estábamos haciendo automáticamente es regresar a esa gente al segmento de pobreza y de pobreza extrema. Porque desgraciadamente las estadísticas son así. Yo puedo tener una mano en el congelador y la otra en el fuego y mi temperatura promedio puede ser 37 grados, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos como movimientos, como partidos de izquierda, tener la sensibilidad de interpretarlas y de corregir. Afortunadamente, hace un mes y medio le pedimos al presidente, el presidente accedió y se relanzó un subsidio generalizado para las personas que consumen hasta 105 kilowatts. Y así sucesivamente con el problema del subsidio al gas, con el problema del transporte, etcétera, que son asuntos que los tecnócratas nos dicen hay que aplicar este manual, hay que aplicar este modelo, pero que no tenemos la dimensión de lo que puede impactar eso en la franja de la pobreza o en ese camino que tanto nos ha costado de ir sacando mucha gente de la pobreza. Y dicho sea de paso, que hay un problema no resuelto también, que lo dejo de tarea, ¿no? Nosotros logramos en los gobiernos de izquierda sacar a mucha gente de la pobreza y llevarla a la clase media baja, pero ahí ya cambian las expectativas de esa persona. Y nosotros seguimos trabajando para el grupo poblacional que está en extrema pobreza y esa clase media nos da la espalda porque nos dice, mira, no estás haciendo mucho por nosotros. ¿Verdad? No le suena familiar esto, ¿no? Entonces, tenemos ese doble desafío, porque los seres humanos somos así, siempre queremos seguir progresando. Entonces, tenemos el desafío de seguir sacando gente de los segmentos de pobreza y de extrema pobreza, pero también de responder de alguna manera, y no estoy diciendo clientelistamente, pero responder de alguna manera a los desafíos y a las preocupaciones de esa nueva clase media baja emergente a la cual nosotros le hemos dado el peldaño para que cambie su situación social. Entonces, ese tema, y es algo que yo lo discuto mucho con mis compañeros en el partido, ¿cuál es nuestra plataforma? ¿Cuál es nuestro planteamiento para ese segmento de clase media? Y si uno ve las plataformas de los partidos de izquierda, va a encontrar que el 80, el 85, el 90% solo está dirigido a la clase baja, a la clase más pobre de este país, o de El Salvador, etcétera, pero esa clase media, que es la que swimming, como dicen los norteamericanos, decide, inclina la balanza en una elección, no siempre nosotros les estamos ofreciendo una respuesta, y ese es un tema de estudio a mayor profundidad. Yo termino con el tercer aspecto. Por supuesto que hay cosas que se deben hacer que
por diversas razones, por estar administrando los renglones torcidos del modelo neoliberal o por estar atenuando los golpes del modelo neoliberal, no se han hecho. Y en El Salvador, por ejemplo, cuando nosotros proponemos hacer cosas, se nos dice, ¿y de dónde van a sacar el dinero? Pero tenemos un porcentaje de evasión y elusión fiscal del 40%. Por cada 100 millones que se deberían recaudar, se pierden 40 millones. En una escala de 1.000 millones se pierden 400 millones. Y hay formas de garantizar esa recaudación. Y ese es un punto al que yo sí le voy a entrar de lleno, porque no se trata de nuevos impuestos, se trata de que se cumpla la ley. Así como cuando el semáforo se pone en rojo, la ley dice que debemos parar, pues la ley dice que bajo ciertas circunstancias se tienen que pagar impuestos. Si no nos gusta la ley, la podemos cambiar. Pero mientras esté esa ley, yo me voy a ocupar de que se paguen los impuestos. Y yo no sé si ocurre aquí en Dominicana, me imagino que no, pero en El Salvador, cuando las personas deben un crédito personal, hay empresas especializadas en recuperar esos créditos. Aquí no creo pues que los dominicanos se queden sin pagar un crédito o que se les tope la tarjeta de crédito. Pero las empresas especializadas van a buscar a esas personas hasta debajo de las piedras. ¿Y por qué? Si alguien que debe según la ley unos impuestos no se le puede ir a buscar también así y que pague esos impuestos para financiar los programas de desarrollo, los programas de generación de empleo, etc. Entonces es un punto toral. Otro punto toral para mí es que yo reconozco el esfuerzo que ha hecho, sobre todo el gobierno del presidente Sánchez Serén, en la reducción de los homicidios. Ustedes saben, desgraciadamente El Salvador tuvo una imagen de la guerra civil por mucho tiempo, ¿no? Y era difícil llevar inversión, llevar el turismo. Después ha tenido una imagen del alto índice de homicidio. Y como decía, lo hemos logrado bajar en un 50%. Pero la población sigue diciendo, bueno, yo me siento insegura. ¿Por qué? Porque el Estado no está desplegado totalmente en los territorios y no tiene el control total de los territorios. Entonces mi apuesta es desplegar al Estado. No es solamente a la policía, que por supuesto tiene que desplegarse, pero ¿qué tal los maestros, las maestras, los promotores de salud, los extensionistas agrícolas, las casas de la cultura? Todo el Estado volcado en los territorios. En ese concepto también, y es la tercera idea que yo planteo, de los polos de desarrollo territorial. Muchas veces en nuestros países el desarrollo está concebido y ejecutado desde la capital y no se aprovechan las potencialidades que tienen las regiones, los departamentos, en la agroindustria, en el turismo, etc. Entonces el modelo es así, los jóvenes se tienen que venir a la capital o se tienen que ir a otra parte, a otro país, en nuestro caso Estados Unidos. Pero si nosotros les llevamos las inversiones, si nosotros les llevamos la educación, esos jóvenes pueden tener un primer empleo ahí, en sus lugares de origen. Estos polos de desarrollo conllevan una reforma educativa que se centra en la flexibilización y la descentralización de la educación superior. Que a los jóvenes que salen de bachillerato se les dé una formación técnica de 6 meses para que puedan con esa formación técnica salir a un primer empleo. Y después seguir su carrera universitaria, pero ya fogueándose en ese primer empleo, que por supuesto es un empleo junior, todavía no de CEOs, ¿verdad?, de las empresas, pero es un proceso para que estos jóvenes vayan insertándose. Y como siempre digo, cada joven, cada empleo que le damos a un joven es un joven que rescatamos de las garras de los grupos criminales, porque se ha estereotipado mucho a los jóvenes en El Salvador. Los jóvenes no tienen la culpa de eso que está ocurriendo. Ellos lo que quieren son oportunidades y tenemos que darles esas oportunidades. Bueno, en esta última parte quería decir esas 3 cosas, cómo nos estamos enfocando, lo que queremos hacer, no como una receta, sino más bien como una confesión, como compartir la experiencia con ustedes, pero sin perder de vista que tenemos aquellos 3 grandes desafíos como movimientos de izquierda a nivel latinoamericano y a nivel global. Hay gente que puede decir, está en crisis la izquierda, etcétera. Yo siempre suelo tomar el ideograma aquel chino
que significa crisis y a la vez oportunidad, ¿verdad? Siempre, y el FMLN ha sido un testimonio viviente de eso. De las peores crisis, el FMLN ha sacado la mejor posibilidad y la mejor oportunidad para dar un salto hacia adelante. Y eso le ha permitido pasar de un movimiento social a un movimiento político-militar a un movimiento político ahora. Y estoy convencido que vamos a poder enfrentar este desafío, que no es fácil. No sé si es el más difícil de nuestra historia, hemos tenido desafíos muy difíciles, pero estoy convencido que si volvemos a nuestros orígenes, que si nos acercamos a la gente, que si mantenemos nuestros valores, nuestros principios, pero adaptándonos a los nuevos tiempos, vamos a ser capaces de salir triunfantes de este momento histórico que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias por su atención.